Le puse arsénico en el café todas las mañanas durante 8 meses. La veía tomar ese primer sorbo, cerrar los ojos como si fuera lo más delicioso del mundo, y yo sonreía. Sonreía mientras la muerte entraba despacio en su cuerpo, quemándole las entrañas, pudriéndole los órganos desde adentro. Y cuando finalmente se retorcía en el baño vomitando sangre, yo le llevaba agua fresca y le acariciaba la espalda diciéndole que todo estaría bien. Porque eso hace una buena nuera, ¿verdad? Cuida a su suegra enferma hasta el último aliento. Me llamo Ilana. Tengo 62 años y llevo 2 años presa en esta celda gris que huele a humedad y desesperanza. Me condenaron a 45 años por homicidio con alevosía y ensañamiento. 45 años, querida amiga. Moriré aquí. Lo sé. Y tal vez sea lo justo. O tal vez no. Eso lo decidirás tú cuando termine de contarte mi historia. Quiero agradecer a los dueños de este canal por darme este espacio. Sé que muchos van a darle no me gusta apenas escuchen mi voz. Sé que me verán como un monstruo, como una asesina fría que envenenó a una anciana indefensa. Y tienen razón. Hice exactamente eso. Pero antes de que me tiren la primera piedra, antes de que cierren este video y me manden al infierno en los comentarios, te pido que me escuches hasta el final. Solo hasta el final. Después puedes juzgarme como quieras. Hay cosas en esta vida que te pudren por dentro, querida oyente. Cosas que te van comiendo de a poquito, como el veneno que yo usé. Y cuando finalmente explotas, cuando ya no queda nada de la persona que eras, el mundo te señala y te llama criminal. Pero nadie pregunta qué te convirtió en eso. Nadie quiere saber qué monstruos te crearon a ti antes de que tú te convirtieras en uno. Mi historia comienza 30 años atrás, cuando conocí a Reginaldo en una fiesta de casamiento en Sao Paulo. Yo tenía 32 años. Era enfermera en un hospital público. Me había divorciado hacía 2 años de un hombre que me golpeaba. Reginaldo era ingeniero, 8 años mayor que yo, con esa seguridad tranquila de los hombres que vienen de familias con dinero. No mucho dinero, pero lo suficiente para sentirse superiores. Me cortejó durante 6 meses con flores, cenas, promesas de una vida diferente, y yo, Dios me perdone, le creí. Nos casamos en una ceremonia pequeña. Y ahí conocí realmente a Valdirene, su madre. Una mujer de 48 años entonces, elegante, de cabello perfectamente teñido, con esa sonrisa que no llega a los ojos. En la recepción, me tomó de la mano y me dijo con voz dulce que todos escucharon. Qué lindo que mi hijo haya encontrado a alguien que lo quiera por lo que es, no por lo que tiene. Y todos rieron como si fuera un comentario tierno. Pero yo entendí el mensaje. Para ella, yo era una cazafortunas, una divorciada que venía a agarrarse de su hijo. Los primeros años fueron buenos. Reginaldo era un buen hombre, trabajador, cariñoso en su manera callada. Tuvimos 3 hijos, Julio, Mariana y Casio. Yo dejé la enfermería para criarlos, algo que Valdirene aplaudió públicamente mientras me decía en privado que era una pena que desperdiciara mi título, que qué ejemplo les daba a mis hijos. Todo lo que yo hacía estaba mal para esa mujer. Si cocinaba, la comida estaba muy salada o muy sosa. Si los niños sacaban buenas notas, era por los genes de su hijo. Si sacaban malas notas, era por mi influencia. Si compraba ropa para la casa, gastaba mucho. Si no compraba, era una tacaña que hacía pasar vergüenza a la familia. Pero yo aguanté, querida oyente. Aguanté porque amaba a Reginaldo, porque mis hijos eran mi vida, porque pensé que eventualmente Valdirene me aceptaría. ¡Qué ingenua fui! El veneno del desprecio también mata, solo que más lento. Y ella era experta en administrarlo. Durante 27 años mantuvimos una paz falsa. Valdirene vivía a 15 minutos de nuestra casa con su segundo esposo, Waldemar, un hombre bueno que murió de cáncer hace 5 años. Después de eso, ella se volvió más presente.
demasiado presente. Aparecía sin avisar, opinaba sobre todo, corregía cómo yo decoraba la casa, cómo educaba a mis hijos ya adultos, cómo vestía, cómo hablaba. Y Reginaldo nunca dijo nada. Nunca, porque para él su madre era sagrada. Todo cambió hace 3 años. Reginaldo tuvo un derrame cerebral mientras trabajaba. Sobrevivió, gracias a Dios, pero quedó con la parte derecha del cuerpo débil, con dificultad para caminar. Necesitaba ayuda para vestirse, para bañarse. Yo estaba dispuesta a cuidarlo. Era mi esposo, lo amaba. Pero Valdirene decidió que ella debía mudarse con nosotros para ayudar. Y mi vida se convirtió en un infierno que ni el diablo podría haber diseñado mejor. Esa mujer no vino a ayudar, vino a reinar. Se instaló en el cuarto de huéspedes y desde el primer día tomó control absoluto de todo. Del dinero, de la casa, de los horarios, de las decisiones médicas de Reginaldo. Me trataba como una sirvienta en mi propia casa, querida amiga. Me despertaba a las 5 de la mañana gritando que necesitaba esto o aquello. Me hacía limpiar el baño 3 veces al día porque, según ella, yo no sabía limpiar bien. Cuando llegaban visitas, me mandaba a la cocina a preparar café como si yo fuera el personal de servicio. Y lo peor, lo que realmente me destrozó, fue cómo me desautorizaba con mis propios hijos. Julio, mi hijo mayor, ya casado, venía a visitarnos y Valdirene le decía: «Hijo, tu padre está así porque tu madre no lo cuidó bien. Yo le decía que fuera al médico, pero ella no me hacía caso». Mentiras. Puras mentiras. O le decía a Mariana: «Tu madre gastó todo el dinero en tonterías, por eso ahora tenemos que ajustarnos». Cuando yo era la que había administrado ese hogar durante 30 años, mientras ella se paseaba en viajes con el dinero de Waldemar. Pero había algo más. Algo que yo no sabía entonces, pero que estaba por descubrir. Un secreto enterrado durante 25 años. Un secreto que Valdirene había guardado como una carta bajo la manga, esperando el momento perfecto para destruirme con él. Y ese momento estaba cada vez más cerca. Reginaldo había cambiado. Desde el derrame, algo en él se había apagado. Ya no me miraba igual. Cuando yo entraba al cuarto donde él estaba con su madre, se callaban, whispereaban. Valdirene me miraba con esa sonrisa que ya no intentaba esconder su triunfo. Y una noche, 3 meses después de que ella se mudara con nosotros, escuché algo que me heló la sangre. Era tarde. Yo subí a las escaleras para ir a dormir cuando escuché sus voces en el cuarto de Reginaldo. La puerta estaba entreabierta. «Tiene que saberlo, hijo», decía Valdirene. «Ya esperaste demasiado. Esa mujer te engañó durante todos estos años». «Mamá, no sé si puedo hacer esto ahora. Estoy débil, necesito...» «¿Débil? ¿Y cuándo vas a ser fuerte? Cuando ella te haya sacado hasta el último centavo. Casio no es tu hijo, Reginaldo. No es tu hijo». Me quedé paralizada en ese escalón, querida oyente. El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir por un segundo completo. Ella se acostó con tu hermano, con Elio, hace 26 años, y yo lo vi. Los vi juntos. Y cuando nació Casio, yo conté los meses. 9 meses exactos después de aquella noche en la casa de playa. Tú estabas en Brasilia, en ese congreso de ingeniería, y ella, tu mujer perfecta, estaba en la cama con tu hermano. Sentí que me iba a desmayar. Tuve que agarrarme de la baranda para no caer. No era verdad. No podía ser verdad. Pero entonces recordé. Recordé aquella noche hace 26 años en la casa de playa de la familia. Elio, el hermano menor de Reginaldo, soltero entonces, siempre coqueto. Habíamos tomado vino, demasiado vino. Reginaldo estaba de viaje. Y yo me sentía tan sola, tan menospreciada por Valdirene, que nunca perdía oportunidad de recordarme que yo no era suficiente para su hijo. Y Elio fue amable conmigo esa noche, tan amable. Me dijo que yo era hermosa, que valía mucho, que cualquier hombre sería afortunado de tenerme. Y sí, pasó.
una vez, una sola maldita vez en 26 años de matrimonio, y yo lo había enterrado tan profundo que casi lo había olvidado. Casi. Pero Casio, mi Casio no podía ser hijo de Helio. No podía. Aunque cuando lo pensaba fríamente, él nunca se pareció a Reginaldo. Tenía los ojos verdes de Helio, su nariz, su manera de sonreír. Dios mío, Dios mío. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Reginaldo con voz quebrada. Completamente. Y ella lo sabe. Siempre lo ha sabido. Por eso nunca te ha dejado hacer la prueba de ADN cuando Helio murió y dejó esa herencia. Porque sabía que se descubriría todo. Eso era mentira. Helio había muerto en un accidente de moto hace 10 años y no había dejado ninguna herencia importante. Pero Valdirene estaba tejiendo una historia perfecta para destruirme. Quiero el divorcio, dijo Reginaldo finalmente. Quiero que se vaya de esta casa, que no se quede con nada. 30 años viviendo una mentira, mamá. 30 años. Haremos las cosas bien, hijo, con abogados. Ella no verá venir nada, y yo estaré aquí para cuidarte como siempre debí estar. Bajé las escaleras en silencio, temblando. Entré a la cocina y me serví un vaso de agua que no pude tomar. Mi vida entera se estaba desmoronando. ¿Cómo había descubierto Valdirene? ¿Realmente nos había visto aquella noche o estaba mintiendo? Y aunque fuera verdad lo del engaño, ¿cómo sabía ella que Casio era de Helio? ¿O solo estaba especulando, armando una mentira perfecta para finalmente sacarme de la vida de su hijo? Me senté en esa cocina oscura y algo dentro de mí se rompió, querida amiga. Algo que no se puede reparar, porque entendí en ese momento que Valdirene nunca iba a parar, que me iba a quitar todo, mi casa, mi familia, mi dignidad, hasta el amor de mis propios hijos, y que Reginaldo, el hombre con quien había compartido 30 años, me iba a tirar como basura sin siquiera preguntarme mi versión de la historia. Ahí fue cuando lo vi. El frasco de veneno para ratas que había comprado esa misma tarde porque habíamos visto un ratón en el garaje. Estaba en el gabinete bajo el lavaplatos. Lo saqué. Lo miré. Y por primera vez en mi vida pensé en matar a alguien. No fue una decisión inmediata, entiéndeme. No fue que esa noche agarré el veneno y se lo puse en la comida. No. Fue algo que creció en mi mente durante días, durante semanas, como una semilla oscura que regué con cada humillación, con cada mirada despectiva, con cada susurro envenenado de esa mujer. Investigué. Leí en internet sobre el arsénico. Aprendí que en dosis pequeñas causa síntomas que pueden confundirse con enfermedades digestivas comunes, que los médicos raramente sospechan envenenamiento en adultos mayores porque atribuyen los síntomas a condiciones relacionadas con la edad. Aprendí que si eres paciente, si lo haces despacio, puedes salirte con la tuya, y empecé. 2 meses después de esa noche en las escaleras, empecé. Todas las mañanas, Valdirene tomaba su café con leche a las 7 en punto. Le gustaba que estuviera hirviendo, que le quemara la lengua. Yo se lo preparaba. Y una mañana le puse una pizca de polvo blanco. Una pizca tan pequeña que se disolvió sin dejar rastro. Ella tomó su primer sorbo y no notó nada. Y yo me quedé ahí, limpiando la mesada, esperando. No sé qué esperaba. Que cayera muerta, que gritara. Pero no pasó nada. Terminó su café, me gritó que estaba muy amargo y se fue a molestar a Reginaldo. Pero yo había cruzado una línea, querida oyente, y ya no había vuelta atrás. Al tercer día de envenenarla, Valdirene empezó a quejarse de dolores estomacales. Decía que algo le había caído mal, que seguramente yo había dejado que la comida se echara a perder. Por supuesto, era mi culpa. Todo siempre era mi culpa. Llamó a Mariana llorando por teléfono, dramatizando como solo ella sabía hacerlo, diciendo que yo la estaba matando de hambre con comida en mal estado. Mi propia hija me llamó para regañarme, para decirme que tuviera más cuidado con la abuela,
que ella era mayor y delicada. Delicada. Esa víbora era todo menos delicada. Seguí con la rutina. Café por la mañana, algunas veces un poquito en el jugo de naranja que tomaba por la tarde. Nunca demasiado, solo lo suficiente. Leía los síntomas en internet cada noche. Náuseas, vómito, dolor abdominal, debilidad. Ella los tenía todos, y yo jugaba mi papel de nuera preocupada a la perfección. Valdirene, déjame llevarte al médico, le decía con mi voz más dulce. Estás muy pálida, esto no me gusta. No necesito que tú me lleves a ningún lado, me respondía con desprecio. Reginaldo me llevará. Él sí sabe cuidarme. Pero Reginaldo apenas podía cuidarse a sí mismo. Así que eventualmente, después de 2 semanas de síntomas, fue Julio quien la llevó al hospital. Los médicos hicieron análisis, placas, exámenes de sangre. Diagnosticaron gastritis severa, le dieron medicamentos para el estómago, le dijeron que cuidara su alimentación. Nada de comidas pesadas, nada de grasas. Y yo asentía mientras el médico hablaba, tomaba notas. Prometía cocinar solo cosas blandas y saludables para ella. El doctor me dio una palmadita en el hombro y me dijo que era una buena hija, que no todas las nueras cuidarían así a su suegra enferma, si él supiera. Los medicamentos para el estómago no servían de nada, obviamente, porque el problema no era gastritis, era arsénico, y yo seguía dándoselo, cada mañana, como un ritual. Me levantaba, preparaba ese café, y mientras se calentaba yo sacaba el frasco de veneno escondido detrás de los productos de limpieza. Una cucharadita pequeña en mi mano, la mitad para el café, la otra mitad de vuelta al frasco. ¿Sabes qué es lo enfermo, querida amiga? Que empecé a disfrutarlo, ver cómo se debilitaba día a día, cómo esa mujer que había sido tan fuerte, tan dominante, tan cruel, se iba marchitando como una flor sin agua. Perdió peso. Su piel se puso grisácea. Su cabello empezó a caerse. Y yo estaba ahí, siempre ahí, sosteniéndole el cabello cuando vomitaba, limpiando su sudor con paños fríos, diciéndole palabras de consuelo mientras por dentro sonreía. Es horrible admitirlo, pero es la verdad. Y prometí contar la verdad. En el 4.º mes, Valdirene ya casi no salía de la cama. Los médicos estaban desconcertados. Hicieron más pruebas, pensaron en cáncer, en problemas autoinmunes, en todo menos en la verdad. Porque ¿quién sospecha que alguien está siendo envenenado lentamente en su propia casa? Esas cosas pasan en las películas, no en la vida real. Pero Reginaldo sí estaba sospechando algo. No del veneno, sino de mí en general. Me miraba raro. Un día lo encontré revisando los estados de cuenta del banco, algo que nunca había hecho. Valdirene le había metido en la cabeza que yo le estaba robando dinero, que yo era una mentirosa, una traidora. Y el veneno que ella me había inyectado a mí durante 30 años finalmente estaba haciendo efecto en él. Una noche, 2 semanas después, Reginaldo me llamó a su cuarto. Estaba sentado en su silla de ruedas con una carpeta en las piernas. La luz de la lámpara le daba en la cara y parecía 20 años más viejo. «Ilana, necesito hablar contigo», dijo sin mirarme a los ojos. Me senté en la cama. Mi corazón latía rápido, pero mantuve la cara tranquila. «Dime, amor». «No me llames amor». Su voz era fría como hielo. «Sé lo que hiciste, sé lo de Helio, sé que Casio no es mi hijo». Ahí estaba, finalmente, el momento que había estado temiendo. «Reginaldo, yo...» No quiero excusas, no quiero lágrimas. Quiero que sepas que llamé a mi abogado. Vamos a hacer la prueba de ADN a Casio, y cuando se confirme lo que mi madre me dijo, voy a iniciar el divorcio. No te vas a quedar con nada, ¿me oyes? Nada. Esta casa está a mi nombre. Los ahorros están a mi nombre. Vas a irte de aquí sin un centavo por haberme mentido durante 25 años.
Me quedé callada. ¿Qué podía decir? Era verdad. Casio probablemente era hijo de Helio. Y aunque había sido una vez un error, una estupidez que cometí cuando me sentía destruida emocionalmente, yo lo había ocultado. Había vivido con esa mentira durante un cuarto de siglo. ¿No vas a decir nada?, preguntó con desprecio. La gran Ilana, siempre con una respuesta para todo, ahora muda. Lo siento, fue lo único que pude decir. Y era verdad, lo sentía. No por el engaño en sí, porque honestamente, después de 30 años de humillación y desprecio, ya no sentía que le debiera fidelidad absoluta a nadie. Pero lo sentía por Casio, por mi hijo que iba a descubrir que su padre no era su padre, que su vida entera era una mentira. «Tu lo siento no vale nada», escupió Reginaldo. «Vete de mi cuarto y mañana empiezas a buscar dónde vivir, porque en cuanto mi madre esté mejor, te quiero fuera de esta casa». Salí de ese cuarto temblando de rabia, no de miedo, de rabia pura, porque ahí estaba él, el hombre que había permitido que su madre me pisoteara durante décadas, que nunca me defendió, que me hizo sentir menos, dándome órdenes como si yo fuera basura, y todo por el veneno que Baldirene le había inyectado en la mente. Esa noche aumenté la dosis. Ya no me importaba ir despacio. Ya no me importaba que pareciera natural. Quería que esa mujer se muriera antes de que pudieran hacerle la prueba de ADN a Casio, antes de que pudieran quitarme todo. En el 5.º mes, Baldirene estaba hospitalizada. Su cuerpo finalmente se estaba rindiendo. Los médicos hablaban de falla orgánica múltiple, de algo que no podían identificar. Yo iba todos los días al hospital con frutas, con flores, con palabras de aliento. Y cuando nadie miraba, le ponía unas gotitas de arsénico diluido en el agua de su mesa de noche. Incluso ahí, incluso muriendo, esa mujer encontraba fuerzas para torturarme. En una de mis visitas, con Mariana presente, Baldirene me agarró la mano con sus dedos huesudos y me dijo: «Ilana, perdóname si alguna vez fui dura contigo. Solo quería lo mejor para mi hijo». Y las lágrimas le corrían por la cara. Mariana me miró como diciendo: «Ves, la abuela te quiere». Y yo tuve que sonreír y decirle que no había nada que perdonar, mientras por dentro la maldecía con cada fibra de mi ser. Actuación. Todo era actuación, hasta el final. En el 6.º mes, Reginaldo también empezó a sentirse mal. Al principio pensé que era el estrés de ver a su madre tan enferma. Pero los síntomas eran similares: náuseas, debilidad, dolores estomacales, y yo, Dios me perdone, pero yo vi la oportunidad, porque Reginaldo también necesitaba irse. Él era parte del problema. Él me iba a quitar todo. Él me iba a dejar en la calle sin nada después de 30 años de dedicarle mi vida. Y algo en mí, algo oscuro que había despertado, me dijo que no podía permitirlo. Así que empecé a ponerle veneno también a él, en su jugo de naranja por las mañanas, en el té que tomaba por las noches. No tanto como a Baldirene, pero suficiente. Mi vida se había convertido en eso, querida oyente, en envenenar a 2 personas lentamente mientras todos me veían como la cuidadora dedicada, la nuera perfecta, la esposa abnegada. Y la actuación era tan buena que hasta yo misma empezaba a creer que era esa persona. En el 7.º mes, llamé a mis hijos una noche. Los 3 vinieron a casa. Julio con su esposa, Mariana con su novio, Casio solo. Mi hermoso Casio, que probablemente no era hijo de Reginaldo, pero era mi hijo, mi bebé, sin importar quién lo hubiera engendrado. «Chicos», les dije con lágrimas en los ojos, «no sé cuánto tiempo más pueda Zoro hacer esto. Su abuela está cada día peor y su padre también se está enfermando. Los médicos no saben qué es. Estoy agotada, no duermo, apenas como. Pero lo voy a seguir haciendo porque los amo, porque esta es mi familia». Y ellos me abrazaron. Me dijeron que era la mejor madre del mundo, que la abuela tenía suerte de tenerme,
que papá tenía suerte de tenerme. Mariana hasta lloró en mi hombro pidiéndome perdón por haber dudado de mí cuando la abuela se quejaba de mi comida. Esa noche, después de que se fueron, me miré al espejo del baño y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas, había bajado 10 kilos, mi cabello tenía más canas que nunca. Pero lo que más me asustó fueron mis ojos. Estaban vacíos, fríos, como los de un pez muerto. Me había convertido en un monstruo, pero un monstruo que había sido creado, no nacido. Ahora viene la parte que te va a chocar, querida amiga. La parte que te va a hacer entender que nada en esta historia es blanco o negro. Porque lo que descubrí en el 8º mes cambió todo. Absolutamente todo. Y cuando lo sepas, cuando entiendas lo que realmente estaba pasando, no vas a saber si odiarme o compadecerme. Tal vez ambas cosas. Una tarde de lluvia, 3 semanas antes de que Valdirene muriera, llegó a mi casa una mujer que no conocía. Tendría unos 60 años, cara amable, paraguas amarillo que chorreaba agua en el porche. Tocó el timbre y cuando abrí me sonrió con tristeza. ¿Usted es Ilana?, preguntó. Sí. ¿Quién es usted? Me llamo Dalva. Fui amiga de Waldemar, el esposo de Valdirene. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted sobre algo importante. La dejé entrar intrigada. Le ofrecí café que rechazó. Se sentó en el sofá de la sala y sacó un sobre manila de su bolso. No sé cómo decir esto, empezó, retorciendo sus manos. Waldemar me lo dio antes de morir. Me hizo prometer que se lo daría a usted si algo le pasaba a Valdirene. No entendí por qué en ese momento, pero él insistió. Y ahora que me enteré de que ella está muy enferma en el hospital, sentí que era el momento. Me extendió el sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había documentos. Muchos documentos. Estados de cuenta bancarios, transferencias, correos electrónicos impresos. Y una carta escrita a mano por Waldemar. Empecé a leer. Y con cada línea, el mundo que yo conocía se desmoronaba. La carta decía: Ilana, si estás leyendo esto es porque Valdirene probablemente ya murió o está por morir. Necesitas saber la verdad sobre tu suegra. Valdirene no es la mujer que aparenta ser. Durante nuestro matrimonio descubrí cosas que me horrorizaron, pero que no pude probar sin destruir a la familia. Valdirene estuvo enamorada de tu esposo Reginaldo de una manera enfermiza toda su vida. No como madre, como mujer. Y cuando tú apareciste y te casaste con él, algo en ella se quebró. Los documentos que adjunto prueban que Valdirene ha estado sacando dinero de las cuentas de Reginaldo durante años, desde mucho antes de su derrame cerebral. Dinero que enviaba a su hija Solange, sí, pero también dinero que usaba para pagar investigadores privados que te seguían, que buscaban evidencia de cualquier error tuyo. Ella quería destruirte. Y lo peor, los correos que adjunto muestran que Valdirene sabía que Casio era hijo de Elio no porque los vio juntos aquella noche, sino porque ella misma le pagó a Elio para que te sedujera. Ella organizó que Elio estuviera en la casa de playa esa noche, que te diera vino, que te consolara. Todo fue planeado por ella para después tener algo con qué chantajearte. Tengo miedo de lo que pueda hacerle a Reginaldo cuando yo no esté para protegerlo. Por favor, cuídate. Y cuida a mi hijastro de su propia madre. Leí la carta 3 veces. 4 veces. No podía ser real. No podía. Pero los documentos no mentían. Ahí estaban los correos entre Valdirene y Elio de hace 26 años. Tienes que hacerlo, escribía ella. Es la única manera. Sedúcela. Ella está vulnerable y tonta. Y después tendremos algo para destruirla si alguna vez intenta alejarlo de mí. Y Elio, ese maldito, respondía: dame 5.000 reales y lo hago. Y ella: 10.000. Pero asegúrate de que quedesme embarazada si es posible. Me temblaban las manos. Todo había sido planeado. Todo. Mi momento más débil, mi peor error.
había sido orquestado por esa víbora para tener un arma contra mí, pero había más. Los estados de cuenta mostraban que Valdirene había sacado casi 200.000 reales de las cuentas de Reginaldo en los últimos 5 años. Transferencias mensuales, retiros en efectivo, pagos a abogados, a investigadores privados. Y Reginaldo nunca lo supo porque ella tenía acceso a sus cuentas. Era consignataria desde que enviudó. ¿Waldemar sabía todo esto? Le pregunté a Dalva, que me miraba con compasión. Sí, y me dijo que Valdirene es una mujer enferma, que tiene un trastorno obsesivo con Reginaldo desde que su primer esposo, el padre de Reginaldo, murió cuando el niño tenía 12 años, que ella transfirió todo su amor de esposa hacia su hijo y no podía soportar compartirlo con nadie. Waldemar intentó que fuera a terapia, pero ella se negó. Él murió sabiendo que Valdirene eventualmente destruiría a Reginaldo o a ti. Por eso me dio estos documentos. Dalva se fue esa tarde dejándome con un sobre que contenía la verdad. Y esa verdad me destrozó más que todos los años de humillación juntos, porque significaba que todo, absolutamente todo, había sido una manipulación calculada. Mi engaño con Elio no había sido solo mi debilidad, había sido una trampa. Casio, mi hijo, había sido concebido como parte de un plan retorcido, y Valdirene había estado esperando 26 años para usar esa carta. Me quedé sentada en ese sofá con los documentos regados a mi alrededor hasta que oscureció. Y algo cambió en mí en esas horas de oscuridad. Ya no estaba envenenando a Valdirene solo por venganza o por miedo. Ahora la estaba envenenando porque el mundo era mejor sin ella, porque esa mujer era un cáncer que destruía todo lo que tocaba. ¿Suena a justificación? Tal vez lo es, pero es lo que sentí. Esa noche subí al cuarto de Reginaldo. Él estaba acostado, pálido, débil por el veneno que yo le había estado dando. Me miró con esos ojos que alguna vez me habían mirado con amor y ahora solo reflejaban desprecio. ¿Qué quieres?, preguntó con voz ronca. Me senté en la silla junto a su cama. Puse los documentos de Waldemar sobre sus piernas. Quiero que leas esto, dije simplemente. No me interesa nada de lo que tengas que decir. Léelo, por favor. Es de Waldemar, sobre tu madre. Algo en mi tono hizo que agarrara los papeles, y durante la siguiente hora lo vi leer en silencio. Vi cómo su cara pasaba de la indiferencia a la confusión, luego a la incredulidad y finalmente al horror. Cuando terminó, dejó caer los papeles y se cubrió la cara con las manos, y por primera vez en meses vi al Reginaldo que yo había amado, vulnerable, roto. No puede ser verdad, susurró. Mi madre no. Ella no haría esto. Está todo ahí, los correos, las transferencias, todo. Ella pagó a Elio para que tú... No podía terminar la frase. Sí. Me tendió una trampa para después destruirme con ella. Y funcionó, Reginaldo. Funcionó perfecto, porque tú me creíste a mí la traidora sin siquiera preguntarme mi versión. Porque para ti, tu madre siempre fue sagrada. Se quedó callado largo rato. Afuera llovía. Podía oír el agua golpeando las ventanas como lágrimas furiosas. Perdóname, dijo finalmente, y empezó a llorar. Un hombre de 60 años, enfermo, traicionado por su propia madre, llorando como un niño. Ilana, perdóname, yo no sabía. Ella me dijo que... Me mostró fotos que según ella eran de ustedes juntos aquella noche. Fotos que ahora entiendo que estaban manipuladas o pagadas. Y yo le creí porque es mi madre. Porque uno no cree que su propia madre pueda ser tan malvada, completé por él. La palabra es malvada, Reginaldo. ¿Casio sabe algo de esto? No, y no tiene por qué saberlo. Porque así, planeado o no, Casio es nuestro hijo. Lo criamos juntos. Tiene tu apellido. Te ama como a un padre. Y eso es lo único que importa.
Reginaldo asintió, llorando todavía. Me extendió su mano y yo la tomé. Y por un momento, solo un momento, sentí que tal vez todo podía arreglarse, que tal vez podíamos sobrevivir a esto juntos. Pero entonces, él dijo algo que lo cambió todo. Tenemos que confrontar a mi madre con esto. Tenemos que exigirle que devuelva el dinero. Y tenemos que denunciarla por fraude. Y ahí entendí que Reginaldo nunca iba a cortarle el cordón umbilical a esa mujer. Que incluso sabiendo todo lo que ella había hecho, él todavía quería... ¿Qué? ¿Que admitiera sus crímenes? ¿Que pidiera perdón? Esa mujer no tenía perdón en su vocabulario. No va a servir de nada, le dije soltando su mano. Ella negará todo. Dirá que Waldemar mintió porque estaba enfermo o resentido, y nos destruirá a todos en el proceso. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que dejemos que se salga con la suya? La ironía de esa pregunta. Si él supiera que su madre ya no iba a salirse con la suya, que el veneno en su sangre estaba haciendo su trabajo lento pero seguro, que en pocas semanas ella estaría muerta y todos sus secretos con ella. Sugiero que la dejemos morir en paz, dije. Y me arrepentí apenas las palabras salieron de mi boca, porque sonaron demasiado frías, demasiado calculadas. Reginaldo me miró extraño. ¿Morir en paz? Ilana, ella nos destruyó la vida. ¿Y quieres que muera en paz? Está agonizando en un hospital, Reginaldo. ¿Qué más castigo quieres? Confrontarla ahora solo nos va a hacer daño a nosotros. Déjala ir. Y cuando se vaya, nosotros podemos empezar de nuevo. Él no dijo nada más esa noche, y yo salí de su cuarto sintiendo que acababa de cometer un error, porque Reginaldo tenía esa mirada que significaba que estaba pensando, procesando, conectando cosas que no debía conectar. 2 días después, Valdirene murió en el hospital. Falla orgánica múltiple, dijeron los médicos. Su cuerpo simplemente se apagó. Todos lloramos en su funeral. Yo también lloré, pero no por las razones que la gente pensaba. Lloraba por la mujer que yo había sido y que esa víbora había ayudado a destruir. En el velorio, Solange, la hija de Valdirene, me abrazó y me agradeció por haber cuidado tan bien a su madre. Fuiste mejor hija para ella que yo, me dijo, y yo asentí sin poder mirarla a los ojos. Pensé que todo había terminado. Pensé que podía seguir con mi vida, cuidar a Reginaldo que cada día estaba más débil, y eventualmente morir yo misma llevándome mi secreto a la tumba. Pero el destino tenía otros planes. Una semana después del funeral, Solange pidió una autopsia. Dijo que algo no le cerraba, que su madre había estado saludable hasta hace un año, que la muerte tan repentina no tenía sentido. Los médicos le dijeron que a su edad esas cosas pasaban, pero ella insistió. Tenía dinero, tenía contactos y, sobre todo, tenía la terquedad de su madre. Y cuando los resultados de la autopsia llegaron 2 semanas después, mi mundo se derrumbó. Niveles letales de arsénico en sangre, tejidos, órganos. Envenenamiento crónico durante meses. Homicidio. La policía llegó a mi casa un martes por la tarde. 2 detectives, un hombre y una mujer, con esas caras que no muestran emoción, pero que te leen cada microexpresión. Señora Ilana, necesitamos hablar con usted sobre la muerte de Valdirene Ribeiro. Los hice pasar. Les ofrecí café que rechazaron. Se sentaron en mi sala, el mismo sofá donde Dalva se había sentado semanas atrás, con la verdad sobre Valdirene. Entendemos que usted era la cuidadora principal de la señora Ribeiro, dijo la detective mujer. Sí, ella vivía con nosotros. ¿Y usted preparaba sus comidas? Sí. ¿Alguna vez notó algo extraño en su comportamiento? ¿Alguien que quisiera hacerle daño? Mentí. Dije que no. Dije que Valdirene era amada por todos, que no tenía enemigos, que su muerte había sido un shock para la familia. Pero ellos siguieron preguntando sobre mi relación con ella, sobre las finanzas de la familia, sobre Reginaldo.
y yo sentí la soga apretándose alrededor de mi cuello con cada pregunta. «Necesitamos registrar la casa», dijo el detective hombre finalmente. «Tenemos una orden judicial». Y ahí fue cuando todo se desmoronó. Porque yo había sido cuidadosa, sí, pero no lo suficiente. El frasco de veneno para ratas que había usado estaba escondido detrás de los productos de limpieza en el gabinete bajo el fregadero. Pensé que nadie lo buscaría ahí. Pensé que parecería normal tener veneno para ratas en una casa. Pero cuando los investigadores lo encontraron y vieron que estaba casi vacío, cuando hicieron las pruebas y confirmaron que era arsénico, cuando compararon el tipo exacto de arsénico con el que estaba en el cuerpo de Valdirene, me arrestaron esa misma noche. Y entonces descubrieron algo más, algo que ni yo sabía en ese momento. Cuando hicieron la autopsia de Valdirene, también decidieron hacer análisis toxicológicos completos a Reginaldo porque él presentaba síntomas similares. Y encontraron arsénico en su sangre también. No tanto como Valdirene, pero suficiente para confirmar que también estaba siendo envenenado. ¿Planeaba matar a su esposo también?, me preguntó el fiscal durante el interrogatorio. Y yo, Dios me perdone, no pude mentir. Estaba tan cansada, tan vacía, que simplemente dije la verdad. Sí, iba a matarlo porque me iba a dejar sin nada después de 30 años, porque me creyó culpable sin siquiera preguntarme, porque eligió a su madre sobre mí una y otra vez durante décadas. Esa confesión me costó cualquier chance de clemencia. Pero aquí viene lo que nadie esperaba, querida oyente, lo que ni yo esperaba. Reginaldo murió 3 semanas después de mi arresto. El veneno que yo le había dado, combinado con su condición débil después del derrame, fue demasiado para su cuerpo. Y aunque los médicos intentaron limpiarlo de su sistema, el daño ya estaba hecho. Su hígado y riñones colapsaron. Y murió en un hospital, solo, porque yo estaba en la cárcel esperando juicio. Mis hijos no me han vuelto a hablar desde entonces. Julio me mandó una carta diciéndome que yo maté no solo a su abuela, sino también a su padre, que soy un monstruo peor que cualquier cosa que él pudiera imaginar. Mariana simplemente me borró de su vida como si nunca hubiera existido. Y mi Casio me visitó una vez en la cárcel. Se sentó frente a mí con lágrimas en los ojos y me preguntó una sola cosa. ¿Es verdad que papá no era mi padre? Porque Solange, esa víbora igual que su madre, se había asegurado de que todos los documentos de Waldemar salieran a la luz durante el juicio. Todo se hizo público. El plan de Valdirene, el engaño con Elio, todo. Y mis hijos se enteraron de la manera más cruel posible, leyéndolo en los periódicos. Le dije la verdad a Casio, que sí, que probablemente Elio era su padre biológico, pero que Reginaldo lo había criado con amor, que eso era lo que importaba. ¿Importa?, me dijo con una risa amarga. Mamá, mataste a mi papá, mataste a mi abuela, y ahora me entero de que toda mi vida fue una mentira. Nada importa ya. Y se fue. Y no lo he vuelto a ver. El juicio fue rápido. Tenían todas las pruebas. El frasco de veneno con mis huellas, la autopsia de ambas víctimas, mi confesión. Mi abogado intentó argumentar que yo había sido abusada emocionalmente durante años, que había actuado bajo presión psicológica extrema. Pero el fiscal argumentó que el envenenamiento lento durante 8 meses demostraba premeditación y frialdad, no un acto de defensa propia. Me condenaron a 45 años, por el asesinato de Valdirene y por el homicidio de Reginaldo, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 30 años. Tengo 62 años, querida amiga. Nunca saldré de aquí con vida. Y ahora, 2 años después, sentada en esta celda que huele a moho y desesperanza, tengo mucho tiempo para pensar, para revisar cada decisión, cada momento donde pude haber elegido diferente. ¿Debí haberme ido de esa casa cuando Valdirene se mudó con nosotros? Sí. Debí haber agarrado lo poco que era mío y haber empezado de nuevo, pobre pero libre,
Debía haber confrontado a Reginaldo con los documentos de Waldemar antes y exigido que pusiera límites a su madre. Sí. Debía haber peleado por mi matrimonio con palabras, no con veneno. Debía haber buscado ayuda psicológica cuando empecé a tener pensamientos homicidas. Absolutamente sí. Pero no hice nada de eso. Elegí el camino más oscuro, el más fácil en apariencia, pero el más destructivo. Porque en el fondo, querida oyente, yo también me había vuelto como Valdirene. Me había convertido en la misma cosa que odiaba. Alguien que manipula, que destruye, que usa cualquier medio para obtener lo que quiere. Ella quería controlar a su hijo. Yo quería controlar mi destino. Y ambas terminamos destruyéndolo todo. Antes de que termines de escuchar esto y me juzgues, déjame contarte algo más. Algo que descubrí hace 6 meses y que cambia todo de nuevo. Una compañera de celda, mujer mayor que yo, me pidió ayuda para leer una carta porque apenas ve. La carta era de su hija, y mientras se la leía, ella me contó su historia. Mató a su marido después de 40 años de abuso. Lo envenenó también con arsénico durante meses. Y cuando le pregunté cómo lo había descubierto, cómo había sabido usar veneno, me dijo algo que me congeló la sangre. Me lo enseñó mi madre. Ella también lo hizo, y su madre antes que ella. En mi familia, las mujeres que no pueden escapar de sus infiernos aprenden a crear los suyos propios para sus torturadores. Y ahí entendí algo terrible y hermoso a la vez, que yo no soy la única, que hay cientos, miles de mujeres como yo, atrapadas en situaciones donde la sociedad les dice que aguanten, que sean buenas esposas, buenas nueras, buenas mujeres. Y cuando finalmente explotan, cuando finalmente responden a décadas de abuso con violencia, el mundo las señala como monstruos. ¿Justifico lo que hice? No. Maté a 2 personas, eso es un hecho, y merezco estar aquí. Pero entiendo por qué lo hice, cada día más. Porque nadie habla del veneno invisible que algunas mujeres inyectan durante años. El veneno de las palabras hirientes, de la humillación constante, del desprecio silencioso que te va matando de a poquito hasta que no queda nada de ti. Y cuando finalmente respondes, cuando usas veneno real en lugar del metafórico, ahí sí todos se horrorizan. Valdirene me envenenó primero, durante 30 años, con cada comentario despectivo, con cada manipulación, con cada plan para destruirme. Y yo simplemente aceleré el proceso que ella había comenzado. ¿Suena a justificación? Tal vez lo es, probablemente lo es, pero es mi verdad. Y sobre Reginaldo, ahí es donde mi justificación se cae, porque él también era víctima de su madre. Él también había sido manipulado y dañado por ella. Y yo, en lugar de ayudarlo a ver la verdad, en lugar de luchar juntos contra el verdadero enemigo, elegí envenenarlo a él también. Eso no lo puedo justificar, no importa cuánto tiempo pase. Esa es la parte por la que me merezco cada día de estos 45 años. Pero déjame preguntarte algo, querida oyente. Tú que me has escuchado hasta aquí. Tú que conoces toda la historia. Si estuvieras en mi lugar, si hubieras vivido 30 años de humillación constante, si descubrieras que tu peor error fue orquestado por la persona que te torturaba, si supieras que estás a punto de perder todo, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías ido? ¿Habrías peleado legalmente? ¿O habrías, en un momento de locura y desesperación, considerado lo impensable? No tienes que responder, solo piénsalo, porque juzgar es fácil cuando estás afuera mirando, cuando no has vivido mi vida, cuando no has sentido el peso de 30 años de desprecio aplastándote el alma. La moraleja de mi historia, si es que hay alguna, es esta. El veneno llama al veneno. La violencia genera violencia. Y cuando 2 personas deciden destruirse mutuamente, no hay ganadores, solo cadáveres, literal o figurativamente. Valdirene murió, Reginaldo murió, y la Ilana que era antes de todo esto también murió. Lo único que queda soy yo,
esta cáscara vacía en un uniforme de prisión, contándole mi historia a extraños con la esperanza de que alguien en algún lugar entienda. No busco perdón, no lo merezco, y honestamente no lo quiero, porque perdonarme sería olvidar, y no puedo darme ese lujo. Lo que busco es que entiendas que los monstruos no nacen, se crean. Poco a poco, veneno a veneno, humillación a humillación. Y a veces, la víctima y el verdugo son la misma persona en diferentes momentos de la historia. Ahora tú decides qué soy yo, víctima o verdugo, monstruo o mujer desesperada, asesina fría o sobreviviente que fue demasiado lejos. La respuesta probablemente sea todas las anteriores, y esa es la verdad más aterradora de todas. Antes de que termine esta confesión, necesito que sepas algo más, algo que descubrí hace apenas un mes y que me ha mantenido despierta todas las noches desde entonces. Recibí una carta de un abogado. Al principio pensé que era algo sobre mi caso, alguna apelación automática o trámite legal, pero no. Era de Solange, la hija de Valdirene. La carta decía: Ilana, durante estos 2 años te he odiado con cada fibra de mi ser. Mataste a mi madre. Y aunque ella y yo no éramos cercanas, era mi madre. Pero hace unas semanas, mientras limpiaba su casa para venderla, encontré algo. Una caja de seguridad escondida en el ático. Adentro había diarios. Años y años de diarios escritos por ella. Y después de leerlos, entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No lo justifico, pero lo entiendo. Mi madre estaba enferma, Ilana, mentalmente enferma, y nadie la detuvo. Adjunto copias de algunas páginas que creo debes leer. No te quitan la culpa de tus actos, pero tal vez te den algo de paz. Las páginas que adjuntó eran extractos de los diarios de Valdirene, y eran perturbadores. En una entrada de hace 15 años, ella escribía: Ilana cree que me tiene engañada, que no sé que mira a otros hombres cuando caminamos por la calle. Es una perra en celo, igual que todas las mujeres que han intentado robarme a mi Reginaldo. Pero yo soy más inteligente, la tengo vigilada. Tarde o temprano cometerá un error y yo estaré ahí para destruirla. En otra entrada, después de la noche con Helio, escribía: funcionó perfecto. La puse en bandeja de plata y ella cayó, como la estúpida que es. Ahora tengo mi carta de triunfo. Cuando sea el momento correcto, cuando Reginaldo finalmente abra los ojos y vea que yo soy la única mujer que realmente lo ama, usaré esto para destruirla. Y en una entrada del año pasado, semanas antes de mudarse con nosotros, escribía: Reginaldo me necesita ahora. Finalmente me necesita solo a mí. Esta es mi oportunidad de sacar a esa mujer de su vida para siempre. Y lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Los diarios confirmaban lo que Waldemar había dicho en su carta. Valdirene tenía una obsesión enferma con su hijo. Una obsesión que había durado décadas y que la había convertido en algo monstruoso. Pero, ¿sabes qué es lo que realmente me rompió? La última página que Solange me envió. Una entrada escrita 3 días antes de que yo empezara a envenenarla. Me estoy muriendo. Los médicos me dieron 6 meses, tal vez menos. Cáncer de páncreas en etapa 4. No se lo he dicho a nadie todavía, pero finalmente entiendo que perdí. Ilana sigue ahí, a pesar de todo lo que hice, y Reginaldo, incluso debilitado, todavía la busca con la mirada cuando entra a la habitación. 30 años destruyendo a esa mujer y no logré nada. Tal vez merezco este cáncer. Tal vez es el castigo por todo el veneno que he esparcido. Pero no voy a morir sin un último intento. Voy a contarle a Reginaldo lo de Helio. Y voy a ver cómo esa perra pierde todo antes de que yo pierda la vida. Valdirene estaba muriendo, querida oyente. Ya estaba muriendo cuando yo empecé a envenenarla. Le quité a lo mucho 3 o 4 meses de vida. Meses que ella habría pasado de todas formas en hospitales, con dolor, sufriendo, y yo no lo sabía.
Cuando le puse ese veneno en su café esa primera mañana, yo creía que estaba matando a una mujer sana que iba a vivir otros 10 o 15 años. Pero solo estaba acelerando lo inevitable. ¿Cambia eso algo? ¿Me hace menos culpable? La ley dice que no. Yo digo que no lo sé. Lo que sí sé es que Valdirene y yo éramos más parecidas de lo que nunca quise admitir, ambas dispuestas a destruir para proteger lo que considerábamos nuestro. Ella protegiendo su relación enferma con su hijo, yo protegiendo mi vida, mi familia, mi cordura. Ambas usando veneno. Ella el emocional, yo el físico. Y ambas perdimos todo en el proceso. Así que aquí termina mi historia, querida amiga. Sin final feliz, sin redención, solo la verdad cruda de lo que el odio puede hacer a dos mujeres que decidieron destruirse mutuamente. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda mi confesión sin apagar el video, te agradezco, de verdad. Sé que no fue fácil. Sé que probablemente te sentaste con la intención de escuchar 5 minutos y aquí estás, casi 1 hora después, habiendo escuchado la historia completa de cómo me convertí en asesina. Si te gustó esta historia, si crees que otras mujeres necesitan escuchar estas confesiones que nos humanizan, aunque también nos condenen, por favor dale me gusta a este video. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. Es ese botón negro que dice suscribirse justo debajo del video. Solo tienes que hacer clic. Con eso ayudas a que más mujeres como yo, mujeres en prisiones, podamos contar nuestras verdades antes de morir aquí adentro. Y si tienes una historia similar, si has vivido situaciones donde el odio te consumió, donde consideraste lo impensable, déjala en los comentarios. No para justificarnos, sino para entendernos, para saber que no estamos solas en nuestras oscuridades. Pido perdón si este video fue demasiado largo. Sé que 1 hora es mucho tiempo, pero estas historias no se pueden contar en 10 minutos. Estas verdades necesitan espacio para respirar, para desarrollarse, para mostrarte cada matiz que convierte a una mujer común en una asesina. Y pido perdón también si algunas partes fueron confusas o si omití detalles. Mi situación legal me impide revelar ciertos nombres o lugares específicos, pero lo esencial, lo importante, lo que realmente importa, eso sí te lo conté todo. Necesitaba este desahogo, querida oyente. Necesitaba que alguien, aunque sea una extraña al otro lado de una pantalla, conociera mi historia completa. No la versión del fiscal que me pintó como un monstruo calculador. No la versión de los periódicos que me llamaron la envenenadora de São Paulo, sino mi versión, la versión de una mujer que fue envenenada primero y que respondió con el único arma que encontró. ¿Fue correcto? No. ¿Lo haría de nuevo? Espero que no, pero honestamente no lo sé. Y esa incertidumbre es lo que más me aterra de mí misma. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por no juzgarme antes de conocer toda la historia. O si me juzgaste, gracias por al menos escucharme primero. Que Dios te bendiga, querida amiga. Y que nunca tengas que tomar las decisiones que yo tomé. Porque el veneno, una vez que entra en tu vida, nunca sale completamente. Se queda ahí, en tu sangre, en tu alma, recordándote cada día quién te convertiste en tu peor momento. Y con eso termino. Esta es mi confesión completa, mi verdad, mi infierno, y ahora es tuya también.